necesite cada una de las fuerzas de acuerdo a sus necesidades. Pero cuando se habla de bienes estratégicos, hay una entidad que se llama la Dirección de Bienes Estratégicos del Ministerio de Defensa que tiene su propia reglamentación, que es la que se actúa en el caso de la adquisición precisamente de esto, de bienes que son para la defensa, bienes estratégicos. Por ejemplo, una aeronave, vehículos y en este caso específico, el tema de los chalecos antibalas y cascos que se consideran también como bienes estratégicos de la defensa. Entonces, cuando las fuerzas hacen su trabajo por su tiempo, se basan en la ley establecida para ello, de acuerdo al portal de compras públicas y todo lo que está establecido. Mientras que cuando se hace a través de bienes estratégicos, esta tiene su propia reglamentación y especificidades que deben seguir para realizar las adquisiciones. No sé si de esa manera le puedo aclarar un poquito ese Nos tema. ha dejado claro, una cosa es, por ejemplo, la contratación de insumos administrativos, que lo hace cada una de las fuerzas, pero cuando se habla de una adquisición, por ejemplo, de lo que usted nos ha explicado, que es un bien estratégico, sí se hace a través del Ministerio de Defensa. Ahora, esa contratación en esta segunda modalidad, que es la que usted nos ha aclarado, en la que ocurre la compra de estos 30,000 chalecos, de los cascos de protección balística y de las placas de protección balística, es que surgen las dudas. ¿Cómo es que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa puede contratar con una empresa que había sido demandada como contratista incumplida por otra fuerza pública del Ecuador, que es la Policía Nacional? ¿Es esto un impedimento o sí podían? Mire, Daniel, de las palabras y las explicaciones que da el ministro de Defensa, más que aclarar, a veces se confunden un poco más, porque él habla de que se ha hecho de acuerdo al proceso de adquisición a través del compras públicas, habla de que se ha pedido a 6,000, creo que ese era el número de posibles ofertantes. Y por otra parte, habla acerca de que se ha realizado a través de cómo es adquisiciones estratégicas de la defensa. Entonces, de alguna manera se está mezclando las dos cosas. Si es que nos vamos por el lado de que si hicieron las adquisiciones a través del portal de compras públicas normal, ese es un proceso totalmente público y debe estar en el portal de compras públicas. Yo no lo he podido revisar, pero Ujú. debería estar allá. Y no es un proceso reservado. Mientras que si se hace la adquisición a través del sistema de adquisición de bienes para la defensa, de bienes estratégicos, en cambio sí probablemente tenga un vicio de reservado. Ahora, cuando usted va por este camino, no es que usted contrata a cualquier persona ni a cualquier proveedor. Tiene que hacer una calificación del proveedor, porque eh, tienen que darse cuenta de que cuando se adquieren estos bienes, generalmente son bienes de alto costo que van a durar en el tiempo no uno, no 2 años, sino probablemente 10, 15, 20, 30 años. Y por lo tanto se tiene que hacer un análisis completo del proveedor para ver si es que ese proveedor, por ejemplo, le puede dar mantenimiento durante el tiempo de vida útil del equipo. Por ejemplo, pongamos como por ejemplo un avión. Se va a comprar un avión, no es simplemente cuestión de comprar un avión a alguien que lo vende, sino también saber si es que esa empresa que me va a vender el avión tiene las capacidades para darle soporte y mantenimiento a ese bien estratégico del Estado en el lapso de tiempo de vida útil, que como le digo son 10, 20, 30 años generalmente. Entonces, para eso, una empresa que va a ser proveedor del Estado de bienes de defensa tiene que hacer un proceso de calificación. Y en ese proceso de calificación, parte de las tareas es precisamente verificar si es que es o no es contratista incumplido. El hecho de ser un contratista incumplido por una misma entidad del Estado, inmediatamente le deja fuera de cualquier tipo de proceso de adquisición. Ahora, de lo que le escuché al ministro de Defensa el día de hoy, él sostiene de que Hay una eh, diferencia de fechas. El ministro sí, Lofredo hoy día expone que la contratista eh, HEDS, High End Solutions. Defense Solutions, Ujú. está inhabilitada desde el 3 de diciembre de 2024 hasta el 2 de diciembre de 2029, es decir, por 5 años. ¿No? Pero el ministro Lofredo en su defensa dice, bueno, nosotros firmamos el contrato el 19 de agosto de 2024, es decir,
3 meses antes de que la empresa fuera sancionada. Entonces uno se pregunta, pero ahí también sí debería haber una comunicación, no sé, a la interna del Frente de Seguridad. ¿Cómo se maneja eso? Ni la policía, ni el Ministerio de Defensa, o en este caso el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, comparten información sobre eso. Si es que eso es cierto, si es que lo que sostiene el ministro de Defensa es cierto, obviamente que destapa precisamente lo que usted dice, ¿no? La poca coordinación que debería existir entre los entes del Estado, sobre todo entre los entes de seguridad, que en determinados momentos pueden compartir ciertos proveedores. Y eso es un problema también. No sé, tal vez de si fuese lo de cierto esto desde la perspectiva legal sea otra circunstancia, pero nos está hablando también de la poca prolijidad con la que se ha llevado a cabo este proceso, por lo menos, para decirlo de una manera simple y sencilla. O tal vez el apuro de hacer las contrataciones o qué sé yo, cualquier cosa que pueda haber pasado. Pero lo que usted dice es cierto, debió haber habido un análisis mucho más profundo para ver qué tipo de proveedores son. Y ya que se ha desatado este problema, obviamente sería interesante saber qué tipo de proveedores y cuáles son sus capacidades y cuál es su capacidad de sostener el mantenimiento de estos equipos a través del tiempo, como le había indicado. Ahí uno sí genera algunas interrogantes en este proceso de contratación pública, pero ya en digamos, las otras cuestionantes tienen que ver con la calidad de estos equipos. Hoy en el Comando Estratégico de la Fuerza Terrestre se realizan unas pruebas balísticas en las que se explicaba a quienes pudimos presenciarlas que los chalecos tienen 20 capas de protección. Son de materiales especiales, por ejemplo, Kevlar y algunos otros textiles, sobre todo, y aleaciones que hacen que sea ligero, pero que al mismo tiempo pueda recibir impactos de un proyectil. ¿No? Y ahí se especificaban al menos 3 tipos de proyectil: una bala 9 milímetros, una bala de 38, calibre 38, con una modificación especial, y munición de fusiles, es decir, 3 tipos de armas con las que se podría enfrentar con estos chalecos. No obstante, eh, un grupo de periodistas que estamos investigando el tema, hemos recibido, por ejemplo, un memorándum de la Fuerza Terrestre, que es un informe que está fechado el 13 de enero de 2025 para el señor coronel de Estado Mayor Wilmer Guillermo Proaño Corrales. ¿No? Asunto, dice: informe sobre la novedad suscitada el viernes 10 de enero de 2025 en las instalaciones del COLOG número 25, Reino de Quito, con el personal del Midena. Ahí le cuentan al coronel sobre un incidente en el comité de contratación de esto, en el comité técnico de contratación de este tema, y dan cuenta de que no están satisfechos con las pruebas realizadas en ese entonces, no con las de hoy, ¿no? Y lo firman un teniente coronel Washington Rosero y un coronel de Estado Mayor, Luis Gonzalo Guerra. Entonces, este documento es el que el ministro dice que es falso, que no existe. Entonces uno se pregunta, si incluso consta en las firmas electrónicas de los oficiales referidos, ¿cuán posible es que se pueda trucar un documento así, o que un documento así haya quedado invalidado al interior de la Fuerza Terrestre porque se subsanó o porque una orden superior decidió invisibilizarlo, coronel? Mire, para que los oficiales hayan hecho un informe respecto a las características balísticas, no es porque ellos por propia iniciativa decidieron coger esos elementos de hacer simplemente un informe. Hay dos formas: o ellos eran parte del grupo que estaba en el proceso de adquisición y no estuvieron de acuerdo con alguna cosa y pueden hacer un informe en cualquier momento a sus superiores, elevando la novedad a sus superiores. O si no ellos, si ellos no fueron parte del grupo que estaba hecho cargo de la adquisición, deben haber recibido alguna disposición de un mando superior para que ellos realicen un análisis acerca de los informes respectivos. Entiendo yo que los oficiales, al menos del informe que se hizo público en estos días, los oficiales no son cualquier oficial, son técnicos preparados precisamente en este tipo de armas, ingenieros balísticos que tienen la experticia suficiente como para poder analizar si es que las pruebas, los informes y todo está correcto.
Y lo que ellos manifiestan, de lo que yo he podido ver, es sus discrepancias respecto a sobre todo las velocidades de las armas o de las balas que se utilizaron para realizar las pruebas. Porque verá, Ujú, este tema puede ser un poco complejo, pero para tratar de hacerlo más simple, usted puede hacer pruebas a cualquier chaleco y puede tomar un arma cualquiera y decir que está utilizando el arma con una bala real, pero la bala puede estar modificada, sea para tener menos carga explosiva o sea para tener características menores de intensidad que hacen que la bala vaya a una velocidad menor que la requerida. Porque las balas generalmente salen a un marco, dentro de un marco de velocidades desde la boca del cañón de un arma, y esa es una de las medidas importantes para saber si es que el chaleco, dependiendo de la distancia a la que esté, resiste o no resiste, porque no es lo mismo una bala lanzada, por decirle un número, a 100 metros por segundo que la bala lanzada a 200 metros por segundo. Obviamente la segunda va a tener una fuerza cinética mayor y va a hacer mucho más daño. Entonces, ese tipo de cosas son cosas técnicas que debe analizar precisamente gente que esté preparada para eso y en lo posible en laboratorios que estén preparados para hacer ese tipo de mediciones. De lo que yo entiendo del informe, ujú. los oficiales que lo que están ahí señalando es que hay discrepancias respecto a las velocidades iniciales de las balas que se usaron para las pruebas. Eso nos puede decir que tal vez no se utilizó la munición adecuada para realizar ese tipo de pruebas. Y lo que ellos sugieren es que se hagan nuevas pruebas con los chalecos en algún laboratorio certificado para realizar este tipo de actividades que lastimosamente aquí en el país no existen. Probablemente existan en otros países latinoamericanos como Brasil, y si no en México o Estados Unidos o en Europa, pero podría realizarse esos trabajos. Quienes no entendemos de esta materia, estamos escuchando un montón de información al respecto y, por ejemplo, nos hablan de una norma NIJ. Conversando con algunos oficiales y con algunos expertos en seguridad, nos dicen, esta es una norma que utilizan en Estados Unidos que se podría comparar. No, no existe una similar en Ecuador, pero que se podría comparar con las normas INEN, es decir, con una forma de normalización de algo. Un chaleco para que sea válido puede tener tales elementos, pero además tiene que cumplir estos estándares. ¿Qué significan estas normas NIJ y por qué son importantes de respetar? Precisamente por lo que usted indica, Daniel, porque son formas en las que los diversos estados han establecido parámetros dentro de los cuales uno puede hacer análisis, porque de no existir las normas, uno queda en el aire y queda la subjetividad del que está realizando el análisis simplemente determinar si está bien o está mal. Como aquí en el país probablemente no existe una norma específica firmada y por el Estado ecuatoriano, en muchas ocasiones nos toca utilizar normas internacionales o normas de otros países que tengan cierto nivel de experticia mayor que el que nosotros tenemos. En este caso, esa norma es una norma para precisamente chequeos balísticos de Estados Unidos, que es una norma internacional que se la utiliza en muchos países. Entonces, eso nos da los parámetros sobre los cuales aquel que está haciendo el análisis puede basarse y referirse, y no simplemente a su discreción tomar la cosa y decir vale o no vale sin tener un parámetro de medida. Es decir, lo que nos dan es un marco conceptual que nos permite definir si es que está bien o está mal alguna cosa. En este caso, los chequeos y las calidades de los chalecos. Ahora, por ejemplo, las dudas que se han sembrado en torno a la seguridad que brindan estos elementos pueden afectar, por ejemplo, la moral del personal de Fuerzas Armadas, sea Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea o Fuerza Naval, que están usando estos implementos. Por supuesto que sí. Mire, Daniel, hay un tema adicional que también deberíamos pensar. Es decir, estamos en esta supuesta guerra interna que el gobierno, desde mi perspectiva, está utilizando para ciertos fines de carácter político, la declaración de guerra, porque esto lo que estamos teniendo no es una guerra, y la utilización de las Fuerzas Armadas en estas actividades está en contra de todo tipo de parámetro normal. Sin embargo, estamos dentro de este ámbito ya un año y recién al año estamos hablando ahora de la adquisición y la entrega de elementos de protección personal, lo que nos lleva a pensar que durante este año, ¿con qué estaban protegiéndose todos los miembros de Fuerzas Armadas que estaban empeñados en estas actividades?
Y lo más probable es que o no utilizaban ningún tipo de protección personal durante un año, o la protección personal era una protección deficiente o incompleta, porque también tenemos que tomar en cuenta que este tipo de elementos tienen ciertos niveles de caducidad. Es decir, no es que usted compra un chaleco antibalas y este le va a durar toda la vida. Generalmente tienen tiempos de vida útil donde hay que cambiar las placas o hay que cambiar los tejidos de las capas de Kevlar, porque estos caducan dependiendo de las condiciones geográficas, las condiciones meteorológicas, la humedad, etcétera, algunos tipos de parámetros. Entonces, la moral del personal eh, en base a estos criterios debe estar ya muy baja y eso se manifiesta también en los discursos de las autoridades militares, en los documentos que han salido últimamente en las militares, que denota cierto nivel de inconformidad dentro de las fuerzas militares. Y esto también es preocupante, Daniel, porque la cohesión interna, que es el mal entendido espíritu de cuerpo, que en realidad es cohesión interna que tiene que tener una institución militar, que es una organización corporativista o corporativa, es fundamental para que ésta sea eficiente, porque si no tiene una cohesión interna donde las personas no confíen en el que está al lado, no confíen en sus mandos, no confíen en sus subordinados, simplemente todo se resquebraja y una fuerza militar pierde todo tipo de efectividad. Entonces yo creo que estamos presenciando, no de ahora, sino desde hace ya algún tiempo, un continuo deterioro de la moral interna de las Fuerzas Armadas y no se diga así también de la Policía Nacional. Hoy, durante una ceremonia en la Escuela Superior Militar del Ejército, Eloy Alfaro, ubicada en el sector de Parcayacu, el comandante del ejército, precisamente en el uso de la palabra, eh, politizó el discurso, diciendo que se quiere afectar a las Fuerzas Armadas y por ende se quiere favorecer a las bandas narcodelincuenciales. Eh, ¿Hay precedentes de actuaciones políticas o de discursos políticos ante las fuerzas en una fecha clásica como esta de 27 de febrero, Día del Ejército? Yo creo que, bueno, las Fuerzas Armadas es un ente político, es una herramienta del poder político, eso no podemos dejar de lado, siempre ha sido así. El asunto es que las Fuerzas Armadas no son el poder en sí mismo, sino más bien son una herramienta, pero son una herramienta en servicio del Estado, no en servicio de un gobierno. Lastimosamente, en determinados momentos históricos a veces se pierde el camino y muchos mandos han perdido el camino, creo yo, en el sentido de pensarse que están más cerca de ciertos liderazgos políticos antes que de las necesidades de la institución del Estado como tal. Y eso es algo peligroso para cualquier país, para cualquier democracia. Y eso también nos habla de una necesidad de reestructurar con cierta profundidad a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, recordemos de que desde el año 98 hasta el año 98 las Fuerzas Armadas tenían un objetivo permanente, que era la guerra territorial con el Perú. Se Ujú. formaron, se estructuraron, se equiparon en función de ese objetivo permanente. Era una defensa vital del territorio. A partir del año 98 que desapareció de alguna manera ya esa amenaza, las Fuerzas Armadas debieron haber entrado en un proceso de reestructuración intenso, Pero usted se pero acordará que... lastimosamente, déjenme, Ujú, solo termino un poquito, ujú. lastimosamente la inestabilidad del Estado en general a través de todos estos tiempos ha hecho que las Fuerzas Armadas en sí se mantengan casi con la misma estructura que del año 98, previo a la firma de la paz. Entonces es una institución que necesita ser reestructurada urgentemente. Usted se acordará, yo recuerdo, ¿no? Liderado por el general Paco Moncayo en una primera instancia, y se me acaba de escapar el nombre del siguiente jefe del comando conjunto que lideró este proceso. Usted se acordará de la construcción del denominado Libro Blanco de las Fuerzas Armadas, en las que precisamente se planteaba esta necesidad. Y estoy hablando del año 98, 99 y 2000. ¿Qué pasó con eso, coronel? Mire, el libro blanco fue un proceso en el que se quería transparentar de alguna manera la institución militar que había sido eh, en cierta medida parte de un modelo de secretismo previo que se justificaba por este asunto que yo le decía de la guerra territorial con el Perú. Pero también tenemos que mirar el ámbito geopolítico de esa época
Y recordemos que en el año 91 cayó la Unión Soviética, se hablaba ya de un mundo unipolar, una sola superpotencia cuyo interés ya no era el de que se sigan manteniendo conflictos territoriales en su patio trasero, lo que Estados Ujú. Unidos siempre ha considerado su patio trasero. Y eso fue también una de las motivaciones para la firma de la paz. O sea, hay motivaciones internas, motivaciones regionales y también motivaciones geopolíticas mundiales las que impulsaron a la firma de la paz. Y el trabajo del libro blanco fue un intento de mejorar esa transparencia institucional hacia la sociedad, pero lastimosamente quedó de alguna manera truncado, porque si leemos el libro blanco, tanto los dos o tres documentos que se hicieron, no pasan de ser una de declaraciones ciertos objetivos, pero que si no se han cumplido, simplemente se quedaron escritos en un papel. Entonces, más allá de pensar en estos libros blancos, la institución militar requiere ser repensada tanto con el personal que la integra ahora, con sus mandos, pero asimismo con el poder político para los nuevos objetivos nacionales que debe tener una institución militar de estas características. Y si es que esa es la realidad de las Fuerzas Armadas, la realidad de la policía es todavía más compleja porque la policía todavía tiene una estructura militarizada que no responde a las necesidades actuales. Una policía no, esto para explicarle un poquito, una fuerza militar tiene una estructura piramidal por la naturaleza en la cual se emplea una fuerza militar que es la guerra. La guerra es un fenómeno social que lastimosamente continúa existiendo y existirá quién sabe por cuánto tiempo, en el cual no es posible tomar decisiones de carácter horizontal, sino que se toman decisiones de carácter vertical. Se confía en la capacidad de los mandos por su experiencia, su capacidad, su conocimiento para tomar decisiones y los subordinados son los que cumplen esas disposiciones. En el caso de una policía que no está en una guerra, sino que tiene que tratar con ciudadanos, la pregunta es ¿por qué tenemos una policía que tiene una estructura piramidal copiada de las Fuerzas Armadas? Que se estableció en los años 30 cuando se creó la Policía Civil Nacional, que fue creada por un general del ejército, el general Alberto Enríquez Gallo, que le dio una estructura similar a lo que él conocía al ejército. Con Entonces, hasta con similitud de uniformes, los por rangos son supuesto, los mismos, o sea, se ha mantenido y hay quienes critican, ¿no? Dicen, no, es que el Código del Trabajo, por ejemplo, data de 1938, de la misma época del general Alberto Enríquez Gallo, y no se critica tampoco que no se ha cambiado la estructura de la policía desde ese entonces. claro. Entonces, por ejemplo, la policía debe ser modificada en función de la naturaleza de las amenazas que ellos tienen que tener en este tiempo. Tal vez, no digo que esa sea la solución, pero tal vez en vez de seguir haciéndole crecer a la policía que tenemos actualmente, sea más importante crear una nueva policía de carácter civil. Por ejemplo, hay enormes distorsiones tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional, donde, por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional, sobre el 90% de su presupuesto se va para sueldos y salarios y para adquisición de equipamiento es menos del 10%. Entonces es una enorme distorsión. ¿Y por qué se da esto? Porque tanto la policía como las Fuerzas Armadas han tomado por, ¿qué diría yo? Costumbre o por procedimiento el reclutar para casi todas sus actividades a personal al cual le dan un grado militar o un grado policial y por lo tanto cada vez va adquiriendo nuevas responsabilidades cada 4 años, cada 5 años o 6 años y también va adquiriendo nuevos sueldos y va adquiriendo nuevos sitios de trabajo, si cabe el término. Ujú. Eso se vuelve extremadamente caro, costoso para el Estado. La movilidad del personal policial o del mismo personal militar. Tú eres teniente, entonces te toca selva. En el caso de los militares. Eres subteniente y te toca Guayaquil en el caso de los policías. Y esa movilidad, como usted dice, incluso desconocimiento de las zonas en las que van a ejercer su trabajo, es una limitante. Por supuesto que sí, pero yo lo que más me refería es que en las Fuerzas Armadas y en la policía hay ciertos trabajos que no deben ser realizados por militares ni por policías de, de- De línea. de línea, sino que deben ser realizados por civiles, por personas que son contratadas para realizar esos respectivos trabajos. Pero desde un tiempo a esta parte, para todo tipo de trabajo se ha procedido a reclutar personal y dándole un grado policial o un grado militar. Eso es extremadamente costoso para el Estado, Los porque oficiales de en vez de, servicios.
no solo los oficiales de servicio, pero puede ser, por ejemplo, por decirle, un odontólogo, por decir. Hay una diferencia entre yo contratar un odontólogo, una persona, un civil que esté haciendo su trabajo de odontólogo durante X número de años, a yo reclutar a un militar o a un policía para que volverlo policía o volverlo militar a un odontólogo y va a ir adquiriendo nuevos grados cada 4 años con lo costoso que eso implica y tal vez las tareas que hacía al principio de simplemente dedicarse a a su profesión de a la salud. salud dental, ya no las va a cumplir porque va a cumplir otro tipo de actividades. Eso es extremadamente costoso. Esta es una pequeña muestra de todas las cosas internas que se deben rediseñar y redefinir dentro de las instituciones de seguridad del país. Y sin duda son debates que hay que tenerlos y hay que empezar a manejarlos con bastante seriedad. Quiero agradecerle al coronel Merchan, quien esta tarde nos ha ayudado a entender un poquito mejor este tema que gira en torno a la adquisición de equipamientos de defensa para Fuerzas Armadas. Coronel, muchísimas gracias. Gracias a usted, Daniel, y gracias a su público. Muchísimas gracias a ustedes. Son las 18 horas con un minuto, 18 horas con un minuto. Está ya conectado nuestro siguiente invitado, Rommel Jurado. Le voy a pedir que por favor vuelva a ingresar al link mientras nosotros reseteamos la sesión de Zoom y mientras tanto nosotros avanzamos con el desarrollo de noticias locales. La ciudad tiene mucho que contar. Arrancamos cuando son las 18 horas con 2 minutos, con una inversión de $900 millones del municipio de Quito a través de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento ejecuta un plan para la descontaminación de los ríos que atraviesan la ciudad. Este plan contempla la construcción y mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales. Luis Mora Cadena nos cuenta más. Este proyecto es una iniciativa ambiciosa de la Alcaldía de Quito que busca mejorar la calidad del agua y reducir el impacto ambiental generado por el crecimiento urbano y la descarga de residuos. La funcionaria de la Gerencia Técnica del EMAPS y coordinadora del proyecto, Irina Moncayo, resaltó que la descontaminación es costosa por la infraestructura que ésta requiere, cuyo monto de inversión asciende a $900 millones. Necesitamos complementar el sistema de alcantarillado que afortunadamente tenemos un alto avance, alrededor del 95%, pero debemos construir los interceptores que nos están faltando, que son estas tuberías más grandes que impiden que las descargas de las redes de alcantarillado alcancen los cauces y adicionalmente permiten transportar el agua hacia las plantas de tratamiento y las plantas de tratamiento propiamente dichas. Que la empresa ha construido más de 100 kilómetros de interceptores, sin embargo, se necesita la construcción de aproximadamente 550 kilómetros más, señaló la funcionaria. Y adicionalmente 22 plantas de tratamiento, siendo las más grandes pues 3, ¿no? Petarquito, Tumbaco, Calderón y Río Monjas. Moncayo explicó que el financiamiento para la ejecución de este proyecto proviene de diferentes orígenes, tanto propios como externos. Parte de ellos, sobre todo para la construcción de los interceptores, son con fondos propios del EMAPS. Sin embargo, por los altos montos, ¿no? de las plantas, sobre todo, sí se requiere la adquisición de préstamos con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, la FD, por ejemplo, son ejemplos de multilaterales. Por su parte, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, resaltó la importancia de este programa como parte de los esfuerzos para garantizar un desarrollo sustentable de la ciudad. Esta decisión histórica debería ser, en materia ambiental, una de las decisiones más importantes del Quito del futuro, porque si algo hay que cuidar para que tengamos vida en el futuro es el agua. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que se sume a estos esfuerzos, respetando las normativas ambientales y participando en actividades de limpieza y educación ecológica. Se espera que en los próximos años los resultados de este plan se reflejen en la recuperación de los ríos quiteños, mejorando así la calidad de vida de sus habitantes. Para la 102.9 FM, la radio de Quito, reportó Luis Mora Cadena. Y seguimos en esta materia. La construcción de la planta de tratamiento de agua potable Calderón ya alcanza el 44% de ejecución, cumpliendo con los plazos establecidos. Así lo verificaron autoridades y técnicos del EMAPS durante una visita técnica en la que participaron además representantes de los organismos financiadores como Sergio Campos, jefe de la División del Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID,
en Washington, D.C., y Manuel Robles, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El BID y la Agencia Española financian el programa de agua para Calderón, una obra estratégica que cuenta con una inversión aproximada de $124 millones y se desarrolla en 4 fases. La línea de conducción Paluguillo-Puembo, que tiene un 60% de avance, la línea de